congresos latinoamericanos, también conferencista en congresos nacionales y ha realizado numerosos cursos cortos. Y el día de hoy nos presenta el tema de Introducción a la Geoquímica Hidrotermal, una perspectiva en el uso de datos del sector minero. Doy paso al ponente. ¿Se me logra escuchar? Buenas noches. Sí, normal. Listo, buenas noches. Primeramente, agradecer a la SEG de la UNA Puno por la invitación. Bueno, el día de hoy básicamente es una pequeña charla relacionada a los aspectos de la geoquímica hidrotermal, eh, a partir de las interpretaciones que se puedan hacer con datos principalmente del sector minero. Sí, dentro de la presentación, básicamente mostraré diagramas esquemáticos para, como la charla va dirigida principalmente para estudiantes, entonces he considerado que es más importante, digamos, algunos aspectos visuales para que ellos puedan tener alguna idea ya cuando se trabaje con datos geoquímicos, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a entrar de manera muy rápida, va a ser una charla, digamos, relativamente corta. Básicamente para nosotros empezar a trabajar con datos geoquímicos no es simplemente coger una data cruda y empezar a realizar interpretaciones, ¿sí? Sino que hay que tomar en cuenta muchos aspectos que quizás van a quedar cortos para la charla, pero que son importantes. Por ejemplo, eh, es importante conocer bajo qué métodos de digestión se ha realizado, por ejemplo, digamos, o se ha trabajado toda esa data geoquímica con la cual se está trabajando, porque eso va a tener una repercusión importante luego para las interpretaciones, ¿sí? Eh, Ahora bien, por ejemplo, acá les muestro dos métodos de digestión muy utilizados en la industria minera, por ejemplo, en los cuales en la primera parte les estoy mostrando lo que es el agua regia. Ya quizás muchos de ustedes conocerán de, digamos, de este método de digestión, y que principalmente tiene algunos alcances y limitaciones. Por ejemplo, que fácilmente puede disolver sulfuros, algunos carbonatos, algunos óxidos. Entonces, que es muy importante sobre todo para los sulfuros, por ejemplo. Pero sin embargo, por ejemplo, para el ataque, si uno quiere trabajar con silicatos, digamos que su ataque es no significativo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se trabaja ya con cuatro ácidos, que es un ataque un poco más fuerte, una digestión, digamos, más pervasiva, digámoslo así, ya se trabaja con una serie de compuestos, ácido clorhídrico, nítrico, perclórico y ácido fluorhídrico, pero que sobre todo cada uno de ellos tiene, digamos, alguna función en particular, ¿sí? Pero sobre todo que es, como ya les había mencionado, que es un ataque un poco más fuerte que el agua regia y que principalmente puede llegar a disolver silicatos. Entonces, por ejemplo, cuando uno está trabajando ya en sistemas Porfido-Scar, ustedes ya sabrán, por ejemplo, que muchas veces trabajamos con silicatos, por ejemplo, granates o piroxenos, wollastonita, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, si uno quiere conocer quizás, digamos, o quiere trabajar con datos que provengan de estos minerales, un ataque por agua regia, por ejemplo, no va a ser representativo, porque el agua regia, como lo mencionaba, tiene un ataque, digamos, relativamente ínfimo hacia los silicatos, mientras que el cuatro ácidos es mucho más efectivo para comprender un poco, digamos, toda la composición de estos minerales, ¿no? Como les mencionaba, de estos silicatos. Ahora, también puede disolver parcialmente algunos minerales resistentes, por ejemplo, el zircón, rutilo, monazita, pero solo parcialmente, ¿sí? Entonces, ahora,
también tiene algunas desventajas quizás, porque durante ya el mismo procedimiento que se realiza durante el ataque por cuatro ácidos, por ejemplo, a veces hay pérdida de silicio. Entonces muchas veces no se puede llegar a cuantificar este silicio si uno quiere trabajar con esta con este elemento en particular, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, desde ya es importante comprender cuando uno tiene una data geoquímica o un set de datos geoquímicos, comprender bajo qué método de digestión se ha trabajado. ¿Por qué es importante? Porque como les menciono, más adelante será importante para realizar interpretaciones más coherentes con la realidad que uno está trabajando. Sí, eso es muy importante. Ahora, quizás hay otros métodos, quizás una fusión alcalina, que es, digamos, para ya realizar ensayos de roca total, pero que, digamos, en el sector minero, estos dos métodos de digestión son muy empleados, ¿sí? Cada uno quizás con algún fin en particular que lo iré explicando más adelante, ¿sí? Ahora bien, básicamente este diagrama también es simpático porque lo que nos está mostrando es justamente los alcances que pueden llegar a tener uno u otro método de digestión, por ejemplo, el de agua regia y acá lo que es también conocido como la mezcla de ácidos, ¿sí? Entonces estamos viendo que, por ejemplo, el agua regia frente a los silicatos, digamos, como que no tiene un ataque muy significativo, ¿sí? Sí puede llegar a atacar parcialmente a algunos filosilicatos, pero en general a los silicatos de manera muy general como que no tiene un alcance importante para poder digerirlos, por ejemplo. Ahora, y el de cuatro ácidos, por ejemplo, sí ataca muy bien a los silicatos y sobre todo ataca parcialmente a algunos minerales resistentes, como les mencionaba. Entonces, básicamente también es importante estos diagramas, que son diagramas elaborados en un contexto supergeno, porque justamente durante el tratamiento, para yo poder generar o la digestión de ciertos minerales, estamos viendo que, por ejemplo, el diagrama de estabilidad para el rutilo, por ejemplo, que es un mineral resistente, todavía es estable en condiciones ácidas, ¿sí? Entonces, justamente es por ello que es un mineral que incluso al yo atacarlo por una mezcla de ácidos, muchas veces no se digiere completamente. Entonces estos diagramas son importantes y esto, si uno revisa más de estos diagramas, lo mismo cumple con otros elementos. Entonces es muy importante cuando uno quiere llegar a comprender quizás los alcances y limitaciones de la digestión eh, por ácidos, obviamente, ya sea por uno u el otro método, ¿sí? Entonces, ahora bien, eh, entonces, vamos a continuar. No sé qué pasó. Ok. Entonces, simplemente como, digamos, como un comentario que entonces es importante ya, desde ya, nuevamente se los menciono, que es importante conocer el alcance de cada método de digestión, porque cada método me va a ayudar para un fin en específico que uno quiera conocer del sistema en el cual uno esté trabajando, ¿sí? Y eso nos va a hablar mucho mejor este diagrama. Por ejemplo, siempre surgen las preguntas de por qué trabajar quizás con cuatro ácidos, por qué con agua regia. En algunas compañías he visto que trabajan todos sus datos con agua regia, en otras compañías con cuatro ácidos, o incluso muchas veces en un periodo de tiempo trabajaban con agua regia, luego pasaron a cuatro ácidos. Entonces, todo ello es importante conocer para empezar a trabajar con los datos geoquímicos. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la industria, y en estos, en algunos, o en la mayoría de casos que he estado viendo, que se trabajaba generalmente con agua regia. No se trabajaba muchas veces con cuatro ácidos, pero actualmente se está viendo el incremento de este método de digestión. Ahora, ¿y por qué? Porque básicamente en sistemas, por ejemplo, en el Perú, que hay muchos sistemas de cobre sin, digamos, de cobre sin plomo, etcétera, la gran mayoría de estos elementos están como parte de sulfuros. Y si recordamos las diapositivas anteriores, eh, el agua regia es un, digamos, es un método de digestión muy importante, ¿sí? Para atacar silicatos. O sea,
Entonces, no habría ningún problema en trabajar con agua regia, simplemente por el fin que yo estoy buscando. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, para el plomo o cobre, la variabilidad en cuanto a la digestión, no hay una variabilidad importante. Y encima, el agua regia es más barato que cuatro ácidos. Entonces, si yo estoy obteniendo, digámoslo así, casi los mismos resultados, entonces yo voy a elegir, obviamente por costos, una técnica analítica mucho más barata, pero que me está resultando muy bien para los fines que uno quiera conocer, ¿sí? Pero sin embargo, si nos salimos un poquito más de ello y quizás nos centramos un poco más en comprender quizás un poco la alteración hidrotermal, comprender un poco más ello desde un enfoque más, digamos, más geocientífico, más académico, muchas veces estos elementos son, digamos, son removidos durante la alteración hidrotermal, ¿sí? Entonces, para yo poder comprender un poco más las alteraciones hidrotermales, muchas veces es importante trabajar con algunos o con algunos elementos inmóviles, por ejemplo, el titanio, muchas veces quizás también el circonio, etcétera. Pero estamos viendo que, por ejemplo, el ataque por agua regia es muy bajo comparado con el de cuatro ácidos. Entonces, si uno está haciendo un trabajo de investigación para comprender quizás muchos sectores de rocas intrusivas, muy muy alteradas, levemente alteradas, etcétera, entonces no me va a ayudar, por ejemplo, un ataque por agua regia, porque son valores muy bajos que me está reportando y habría un sesgo importante que no me ayudaría para las interpretaciones posteriores. Entonces, en ese caso, un mejor método de digestión sería un ataque por cuatro ácidos. Entonces ahí viene justamente la gran pregunta de cuál de las digestiones es mejor. Entonces no existe, digámoslo así, que uno sea mejor que la otra, sino que hay un fin en específico para cada uno de estos dos métodos que me va a ayudar a resolver algún problema en específico, ¿sí? Entonces es importante comprender ello, los alcances y limitaciones que pueda llegar a tener cada método de digestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora vienen también quizás otras consideraciones que van a escapar quizás más allá de netamente del método de digestión, y en este caso no les hablaré básicamente de las técnicas analíticas que se utilizan, pero, por ejemplo, dentro de los ensayos, y esto pasa muy a menudo, muchas veces ya existen algunas tablas, digamos, en los folletos que muchos laboratorios reparten para entregarles un peso adecuado para que ellos empiecen a realizar todo el procedimiento para obtener finalmente un dato geoquímico. Pero muchas veces la gran pregunta es que siempre se hace cuál es el peso más óptimo. Y en realidad, si uno va más allá, eh, pasó algo con el audio, creo. Bueno, eh, ok, listo. Ya, entonces, como mencionaba, entonces es importante que nosotros, en realidad el peso que uno quizás pueda inferir, porque el laboratorio te dice, no, tráeme 5 kilos, tráeme 3 kilos o 10 kilos, etcétera, pero muchas veces en realidad para cada sistema en el cual uno se encuentre trabajando, va a existir quizás un peso adecuado que se puede llegar a, digamos, a conocer, ¿ya? Y entonces, ¿cómo es que se hace ello? Sino que se realiza una serie de ensayos, ¿sí? Una serie de ensayos a diferentes pesos de ese mismo afloramiento. Y estamos viendo que en los primeros pesos que son muy bajos, va a existir una gran variabilidad, ¿sí? Una gran una gran incertidumbre en base a la concentración. Pero básicamente cuando uno va aumentando quizás, digamos, el peso de la muestra, como que va llegando a, digamos, a una incertidumbre mucho más baja. Y entonces estaríamos pensando quizás que estos pesos serían los más adecuados para este afloramiento en particular para yo poder llevar al laboratorio, ¿sí? Porque va a ser mucho más representativo. Y ojo, y esto es para un elemento en particular, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, otro elemento, quizás el peso varíe,
pero lo importante es que entonces si yo quiero conocer estos dos elementos que son muy importantes para mí, quizás un peso más adecuado para los dos sea un peso a partir quizás de 3 metros de 3 kilogramos en adelante, por ejemplo. Entonces, pero muchas veces esto no se realiza. Si bien, como les mencionaba, ya los laboratorios tienen estándares con los cuales trabajan y te dicen, ¿no? Me vas a traer tal peso, pero esto quizás pueda también estar sesgado justamente por lo que les mencionaba, que va a depender del afloramiento, ¿sí? De la concentración de este elemento en dicho afloramiento. Y entonces ahí puede variar un poco más las cosas. Pero ¿por qué no se realiza muchas veces esto? Por costos, porque realizar una serie de ensayos obviamente demandaría mucho más presupuesto, ¿sí? Ahora, entonces, lo otro en particular también, por ejemplo, estuve trabajando con analizador portátil XRF y que muchas veces te entregan o esta pistola, como se conoce, una pistola XRF y te pones a realizar una serie de ensayos a una muestra en particular. Y siempre nos preguntaban cuál era el tiempo más óptimo para yo poder realizar este ensayo. Entonces, lo que se necesita realizar es una serie de ensayos de prueba a diferentes tiempos. Sí, acá solamente lo he dejado hasta 70 segundos y que básicamente estamos viendo que en los primeros segundos básicamente no lo detecta, ¿sí? El analizador, o sea, no lo logra cuantificar, lo detecta pero no lo cuantifica, y que a partir de los 30 segundos empieza ya a cuantificar de mejor manera. Y justamente para este caso en particular, como que se llega a la conclusión que unos 45 segundos era el tiempo óptimo para yo poder realizar ensayos a una muestra en particular, ¿sí? Entonces, justamente ahí viene justamente esas cuestiones de el tiempo requerido que uno necesita para yo tener datos, digamos, con menor incertidumbre. Ahora, lo otro también viene con el tema de la digestión. Muchas veces la digestión cuando se realiza también tiene un tiempo. Entonces hay que también tener cuidado cuánto es, ya el laboratorio lo especifica, pero cuánto tiempo es que se realiza este procedimiento, ¿sí? Entonces son cuestiones que a veces escapan de nosotros, pero que son importantes conocerlas para luego realizar, nuevamente menciono, para realizar interpretaciones un poco más coherentes. ¿Sí? Ahora, y esto sí quizás ya nos concierne más a nosotros, es sobre todo, por ejemplo, cuando uno está trabajando en sistemas por FSCAR o incluso en cualquier otro sistema, es importante, y esto lo realizan durante ya la parte del logueo geológico, lo que está comprendido con la caracterización, ¿no? Entonces, se caracteriza muy bien, digamos, la mineralización, la GAN, etcétera, pero sobre todo es importante, digamos, cuantificar en un sentido de poder decir, ¿no? Estamos en una intensidad muy alta, digamos, alta, moderada, baja y nula, ¿no? Entonces, tratar de generar, digamos, patrones para yo poder caracterizar las intensidades de la mineralización. Y eso porque lo explicaré un poquito más adelante ello, pero es importante caracterizar ello. Lo otro, por ejemplo, que es sumamente importante es con respecto a las intensidades de la alteración. Es importantísimo que uno, si bien describe bien, digamos, estoy frente a una alteración X, pero muchas veces tratar de cuantificar si es, digamos, o porque muchas empresas mineras ya tienen, digamos, algunos patrones que lo pueden clasificar con números del 0 al 5 o con letras, ¿no? Si es nula alteración, baja, moderada, alta, etcétera, pero es bueno caracterizar, o sea, definir si estamos frente a una alta alteración o una baja alteración. Y eso va a ser importante porque muchas veces las alteraciones son reflejos, muchas veces, de ciertos comportamientos con los datos geoquímicos, ¿sí? Entonces es muy, pero muy importante caracterizar ello. Ahora, lo otro también quizás las venillas, ¿no? Caracterizarlas, decir de qué están predominantemente, cuáles son los minerales que están predominantes en esa venilla, porque también va a tener, digamos, implicancias en los resultados geoquímicos. Sí, todo ello, como les mencionaba, se realiza en el hoyo geológico y eso es válido todavía acompañarlo. Si bien uno observa con la lupa, hace
ensayos con ácidos, etcétera, pero también es apoyarse si es que se tiene de la parte microscópica, de secciones delgadas, pulías, etcétera, es muy importante para ir conociendo algunos minerales que quizás no se puedan identificar, digamos, en una muestra de mano. Entonces, todo ello es importante, como les menciono, para comprender básicamente o darle una mejor interpretación a los datos geoquímicos que uno esté trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto empezaré a explicarles a partir de acá. Cuando uno quizás ha trabajado con estos diagramas, quiero aclarar algo, que esto se realiza con un ensayo de roca total, que muchas veces las industrias mineras no tienen, digamos, estos estudios, sí, quizás para algunos proyectos en específicos, pero de manera muy general, generalmente no tienen ensayos de roca total. Estos diagramas se trabajan con análisis de roca total, ¿ya? Que no he explicado digamos, en la presente charla, pero es importante que lo sepan. Entonces, para trabajar con estos diagramas es requisito importante que la roca sea fresca, o en su defecto, eh, tratar de que la roca sea lo menos alterada posible, ¿sí? Lo otro, que es, digamos que es un requisito, pero muchas veces no se concibe muy bien, es el tema de la representatividad, que la muestra sea, yo como sé que, digamos, el volumen de muestra que yo estoy sacando es representativo de este afloramiento. Y eso justamente lo que les mencionaba diapositivas anteriores con respecto al peso masa adecuado, ¿sí? Entonces, es muy importante ello. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la roca no es fresca? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo sé ya, yo he visto una muestra y yo le he catalogado como tal y digamos que es una dacita, ¿sí? Cae en el campo de las dacitas, etcétera. Pero, por ejemplo, si esa dacita está alterada a endoscar, ¿ya? Entonces ya ustedes más o menos conocen qué es un endoscar, que es básicamente la roca altera de un proceso, digamos, primero metamórfico, digamos, termal y luego quizás metasomático de un intrusivo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando hay este proceso, hay pérdida de silicio en este proceso de una dacita a un endoscar. También hay muchas pérdidas de sodio y potasio porque son elementos mayores que durante la actividad hidrotermal son removidos. Y entonces, si yo, por ejemplo, solo tengo datos geoquímicos, ¿ya? Y yo no concibo, por ejemplo, no veo las muestras y yo trabajo con una data ciega, como uno dice, entonces, si yo tengo estos casos de menor óxido de silicio, menor sodio y potasio, quizás yo estaría por estas zonas. Entonces yo, sin ver quizás las muestras, yo estaría afirmando que quizás sea una andesita, quizás, ¿sí? Entonces puede haber otro caso, que quizás esta dacita está alterada o está sobreimpuesta con una alteración fílica. Y muchas veces durante la alteración fílica hay un aumento de silicio y hay un aumento, caída de sodio y potasio, dependiendo del tipo de fílica y sobre todo también dependiendo de las condiciones bajo las cuales se ha dado esta fílica. Entonces quizás estaría en este campo y yo estaría afirmando geoquímicamente que es una riolita quizás. Entonces es, digamos, y esa es la gran pregunta, ¿sería una riolita? Eso es importante mencionarles porque si uno trabaja solo con datos ciegos, simplemente con una data geoquímica y solo quiere interpretar, digamos, estaríamos cayendo en un error. Porque es importante que toda interpretación que se realice vaya acompañada con las muestras, con las fotografías que ya se tienen, etcétera, etcétera, para ir amarrando estos dos aspectos, ¿sí? Incluso, por ejemplo, si yo tengo una serie de datos que están comprendidas entre la dacita fresca, entre esta dacita que está alterada en Descartes, que esta dacita quizás que está alterándose a una fílica, yo tengo una serie de datos que quizás van a caer en toda esta población. Y la gran pregunta quizás uno quizás estaría pensando en que si genero yo, digamos, una serie de puntos en este tramo, uno quizás estaría pensando en esos procesos de diferenciación magmática, etcétera, cosa que sería un gran error porque no estaría concibiendo justamente que son datos que se han obtenido de rocas alteradas
digamos, a un endescar o quizás a una alteración fílica, por citar solo algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, es importante comprender nosotros que la alteración iotal muchas veces genera la movilidad de muchos elementos mayores, elementos menores, incluso algunos elementos tras, ¿sí? Entonces, malas observaciones nos pueden llevar a quizás a realizar interpretaciones con poca coherencia, ¿sí? Geológica sobre todo. Sí, entonces eso es muy importante y quiero esquematizar con ello quizás ese procedimiento. Sí, entonces ya entrando, digamos, a los datos que se tienen muchas veces en el sector minero, esto es muy importante y es muy didáctico quizás para que lo comprendan. Por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, minerales ferromagnesianos, ¿ya? Por ejemplo, biotita, quizás algún anfibol, etcétera, etcétera. Muchas veces estos minerales ya uno concibe que está caracterizado por estos elementos constituyentes, ¿sí? Potasio, aluminio, fierro, magnesio, principalmente digo. Pero que como ustedes quizás dominan un poco más de geoquímica, van a saber o van a poder comprender que muchos de estos elementos que son principales, digamos, en este mineral, también pueden tener algunos elementos afines a estos elementos principales, ¿sí? Por ejemplo, en el fierro puede entrar, digamos, cromo u otros elementos que puedan estar asociados a estos elementos. Entonces, pero cuando este mineral, por ejemplo, pasa a una alteración hidrotermal, por ejemplo, que se empieza a cloritizar, y cuando voy a hablar de cloritización, no me voy a especificar necesariamente a un tipo de una sobreimposición a una potásica o a una fílica, o una propilítica, o una retrógrada de un SCAR, no, sino simplemente el propio hecho de que se genere minerales de clorita, independientemente de algún tipo de alteración hidrotermal en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando muchas veces estos minerales ferromagnesianos, por ejemplo, se cloritizan, mm, las cloritas no contemplan dentro de su estructura estos elementos como cromo, titanio, niobio, por ejemplo, que en la biotita fresca sí lo contempla, pero cuando se está alterando al pasar a lo que es unas cloritas, no va a contemplar a estos elementos. Pero hay que recordar también algo importante, que estos elementos, si uno revisa un poco más de ello, estos elementos son importantes porque son generalmente elementos inmóviles durante la actividad hidrotermal. Entonces, estos elementos durante este proceso, lo que generan justamente son algunos óxidos secundarios, ¿sí? Como lo estoy graficando acá de manera muy esquemática. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y para qué explico ello? Por ejemplo, acá en la foto es de un anfíbol, son anfíboles y que se están alterando, se están cloritizando y justamente están generando óxidos de titanio, ¿sí? Como les mencionaba, el rutilo secundario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta reacción es muy, pero muy interesante. Por ejemplo, esta biotita durante este proceso hidrotermal de alteración justamente genera clorita, se forma la cloritización y justamente también está formando o está generando rutilos secundarios, ¿sí? Como lo mencionaba. Entonces, ¿para qué es importante ello? Ya. Entonces, si han, digamos, comprendido quizás la primera parte de los alcances y limitaciones de cada método de digestión, por ejemplo, estos elementos como cromo, titanio, niobio principalmente, son insolubles en cuatro ácidos. Porque por ejemplo, este rutilo secundario o la cromita son minerales resistentes, ¿sí? Que vimos en las primeras diapositivas. Entonces, el ataque por cuatro ácidos no va a ser muy efectivo para estos elementos en particular, o mejor dicho, para estos minerales en particular, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, yo tengo digamos, un set de datos que está comprendido bajo una digestión por cuatro ácidos, lo que voy a poder obtener es en este caso que si la roca está fresca, todos estos ferromagnesianos están frescos, cuando empiece a digerir, ¿sí? A este mineral, fácilmente se van a poder reportar estos minerales, o perdón, estos elementos traza. ¿Por qué motivo? Porque estaban dentro de la estructura de la biotita y la biotita era fácilmente, digamos, soluble en estos ácidos, ¿sí? Entonces,
Entonces va a haber un alto reporte de estos elementos. Por ejemplo, acá solamente cito al titanio, ¿sí? Yo en mi dato geoquímico yo voy a reportar altas concentraciones de titanio, por ejemplo. Pero si otro tramo de mi sondaje está muy alterado, está muy cloritizado, muchas veces vamos a notar nosotros que nos va a reportar bajos valores en titanio. ¿Y por qué motivo? Porque como les mencionaba, cuando se da este proceso de cloritización, genera algunos minerales insolubles en cuatro ácidos, como el rutilo secundario, por ejemplo. Y como este mineral no es soluble en cuatro ácidos, entonces simplemente reporta valores muy bajos en titanio. Entonces es importante ello. ¿Por qué les menciono esto? Porque si uno desde la primera etapa no ha caracterizado bien las intensidades de las alteraciones, cuando mezcle estos datos va a tener quizás poblaciones y uno puede estar pensando quizás que son dos intrusivos diferentes, etcétera, etcétera, pero que simplemente es un reflejo de la alteración, o mejor dicho, de la intensidad de la alteración. ¿Sí? Entonces, justamente si uno quizás quiere comprender estos datos relacionados, por ejemplo, a interpretación con intrusivos, lo más importante es que estos datos sean lo más frescos posibles, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo quiero conocer alteraciones, también son importantes. Por ejemplo, como les mencionaba, los errores más comunes es mezclar datos de diferentes grados de alteración, por ejemplo. Acá les muestro un ejemplo esquemático. Sí, obviamente provienen de datos reales, pero simplemente yo les muestro ya el diagrama esquemático para que lo comprendan mucho mejor. Entonces, acá tengo cromo y titanio, ya quizás por sus conceptos de petrología ígnea, etcétera, ya saben que estos elementos están más asociados a rocas quizás un poco menos diferenciadas y que eh, básicamente, entonces, para rocas, digamos, poco diferenciadas, voy a tener que hacer un poco más de cromo y titanio y que en rocas quizás más diferenciadas, menos cromo y titanio. Entonces, quizás uno de manera muy rápida está pensando si tiene o esta tendencia quizás en un proceso de diferenciación magmática y quizás pueda realizar sus interpretaciones en base, digamos, a este concepto o en base a esta interpretación que la persona ha realizado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si los datos eh, que uno está trabajando provienen de diferentes grados con alteración, entonces no me va a decir necesariamente este proceso. ¿Por qué les menciono ello? Porque si uno ha caracterizado bien las intensidades, las alteraciones, digamos en dos extremos bien grandes, entre una roca muy alterada y una roca con muy poca alteración, y luego eso, digamos, lo lleva a un diagrama para separarlos y obtengo estas dos tendencias o estos dos, digamos, estos, estos dos sets de datos que están acá, entonces no me estaría representando este proceso que quizás uno pueda llegar a realizar esa interpretación, sino básicamente lo que me está diciendo o esa distribución de los datos es que acá estoy trabajando con rocas frescas donde voy a poder reportar altos valores en cromo titanio y que estas rocas están mucho más cloritizadas. Pero todo ello debe ir de la mano con la buena caracterización que les mencionaba que se debe realizar en el hoyo geológico, ¿sí? Y entonces de esa manera uno podría realizar quizás una mejor interpretación, ¿sí? Rocas más frescas, rocas más alteradas y quizás con ello poder direccionarlo para ver qué alteraciones están digamos, asociadas con la mineralización, que muchas veces es lo que tratan de orientarlo, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta el grado de alteración, ¿sí? Acá les muestro otro ejemplo, también simpático, por ejemplo, para este caso o se trabajó con datos de agua regia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo dos casos muy parecidos a los anteriores, eh, una roca fresca y una roca alterada físicamente, y esto es para un sistema pórfido-scar. Eh, y por ejemplo, muchas veces, si quizás uno quiere conocer quizás la concentración en calcio o realizar quizás algunas interpretaciones con el calcio, como estamos trabajando con agua regia,
Entonces ya uno rápidamente sabe que el agua regia no ataca silicatos y que el calcio principalmente está dentro de silicatos en rocas ígneas, por ejemplo. Entonces no voy a tener valores representativos para yo poder realizar interpretaciones coherentes, ¿sí? Porque vamos a ver que estos silicatos no, digamos, no están sujetos a esta digestión por agua regia, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si la roca está alterada fílicamente? O, por ejemplo, pero esta fílica es muy común, por ejemplo, en sistemas es, SCAP, por ejemplo, donde hay presencia muchas veces de calcita. Sí, se forma sericita, calcita y por ahí queda algún remanente de plagioclasa. Y vamos a ver nosotros que la sericita es parcialmente soluble en agua regia, pero la calcita mucho más. Entonces, si uno quiere conocer las concentraciones de calcio, por ejemplo, entonces sería más importante comprenderlos en una alteración fílica que en una roca fresca, por ejemplo. Porque ya nuestra premisa es que estamos trabajando con agua regia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en agua regia no voy a poder, voy a obtener bajos reportes de calcio, pero no porque no haya calcio, sino porque el ataque no es muy efectivo frente a estos silicatos. Mientras que si está frente a este tipo de alteración fílica muy común en sistemas porfiriescar, entonces voy a tener quizás valores mucho más altos en calcio, ¿sí? Entonces, acá simplemente para mencionarles nuevamente lo que les decía que la sericita es parcialmente también soluble y que, por ejemplo, nuevamente los errores más comunes es mezclar los diferentes grados de alteración. Esto es que muchas veces se comete, esto es lo más común que yo he visto, que a veces, si bien sí se realiza en el oído geológico, se hace una buena descripción, pero muchas veces no es tomada en cuenta cuando ya se trabaja con una serie de volúmenes de datos. Ahí ya viene el problema. ¿Sí? Si no, se trabaja bien los datos, se hace una buena caracterización, pero muchas veces no es tomada tan en cuenta cuando ya se realizan las interpretaciones para conocer un poco más el sistema. Entonces, nuevamente acá les puedo citar, por ejemplo, calcio y titanio. Ya quizás para el titanio no es tan importante, porque es un elemento relativamente inmóvil durante la alteración hidrotermal, pero sí más marcado para el calcio, ¿ya? Entonces nuevamente, quizás uno puede estar pensando en este proceso de diferenciación magmática cuando realiza sus interpretaciones, ¿sí? Sin, digamos, tomar en cuenta la premisa de que hay que tomar en cuenta muy bien los grados de alteración hidrotermal. Entonces, un posible escenario, por ejemplo, nuevamente, si se ha hecho un buen desglose de yo caracterizar bien que todas estas muestras o todas estas partes de sondaje son con mucha alteración, con baja alteración, y yo entonces yo ya digo que estaría bajo dos poblaciones que me estarían marcando una zona con mayor alteración fílica y una roca mucho más fresca. Y nuevamente, como les mencionaba, muchas veces esto se trata de llevar hacia qué zonas están más favorables con la migración. Ahí nuevamente ya se sobreimpone otros elementos como el cobre, el zinc, para ver qué relación tiene uno con el otro. Y ya, entonces es importante nuevamente tomar en cuenta el grado de alteración, que es muy, y voy a seguir repitiendo eso, que es muy, pero muy importante. Ahora, puedo citar mucho más ejemplos, pero estos dos son ejemplos que me gustó mucho citarlos para que puedan tener una mejor visión de ello. A ver, esto lo voy a pasar un poco más rápido, pero es importante, por ejemplo, cuando uno trabaja nuevamente también con datos geoquímicos, muchas veces por ejemplo, eso también me ha pasado cuando uno recopila información de una serie de fuentes, es importante que uno revise bien bajo qué técnicas se están realizando, ya sea el método del ataque, de la digestión, si es que se realiza por digestión, o en todo caso si es un ensayo de roca total, ver los límites de bajo en qué laboratorio se ha realizado porque todo ello va a implicar luego cuando se juntan estos datos. Ya, por eso es muy importante cuando uno está haciendo recopilación de información de una serie de fuentes. Y ahí viene muchas veces, por ejemplo, y este es un ejemplo que simplemente sustraje una información del INGME, que es libre esta información. Por ejemplo, estos son intrusivos de la faja correa y plegada del Marañón, y que corresponden, digamos, a intrusivos de esta zona y que muchas veces, por ejemplo, en algunos elementos existe, digamos, unas zonas por acá, otra zona marcada por acá y otra por acá. Entonces, la gran pregunta es, por ejemplo, ¿cómo yo saber que estos datos geoquímicos es muy parecido a este dato geoquímico? ¿Sí?
Entonces, todo eso tiene que ver quizás que va a escapar de esta charla, pero ya tiene que ver con un tratamiento que se lo debe realizar estos datos para conocer un poco más acerca de de la incertidumbre analítica, ¿sí? Para más o menos tener una idea acerca de estos valores. Pero entonces es muy importante conocer si se ha realizado en diferentes laboratorios, porque cada laboratorio tiene un límite de detección eh, quizás diferente al otro, el método bajo el cual se ha realizado el análisis, el método analítico. Ahora, si las muestras quizás no eran tan representativas, si quizás tenía una ligera alteración, todo eso es importante conocer. ¿Ya? Entonces, nuevamente, como les menciono, muchas veces, y esto pasa con empresas grandes, por ejemplo, cuando están trabajando con sus datos, hasta cierto año han trabajado con una empresa, con un laboratorio X, de tal año pasan, cambian de otro laboratorio, etcétera, etcétera, y así pueden ir variando. Entonces, ya viene el problema cuando quieren, digamos, comprender estos dos datos geoquímicos de estos de diferentes laboratorios y que mezclarlos como que no es, digamos, la manera mucho más correcta, porque eso, se han realizado bajo 12 escenarios totalmente diferentes y que por ahí quizás puede existir algún tipo de sesgo. Sí, entonces esto fue, por ejemplo, que me pasó ahora último, que se ha realizado con datos geoquímicos, y lo que hice simplemente lo separé por laboratorios y me salió una gráfica muy parecida a esta. Sí, entonces, porque, digamos, los límites también de cuantificación de cada laboratorio puede variar, como les mencionaba. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno realiza recopilación de información de una serie de artículos que muchas veces se hace, por ejemplo. Pero ojo, no digo que esté mal que se realice, sino que hay que tomar las medidas necesarias para comprender un poco más estos datos y poder recopilarlos de una manera, digamos, mucho más representativa para yo realizar interpretaciones posteriores futuras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso también es importante, que esto va justamente en la parte de lo biogeológico y esto es muy común, por ejemplo. Eh, por ejemplo, cuando uno está trabajando, cuando uno hace el logueo geológico, el muestreo y todo ello, ya uno conoce que la roca o el sondaje es cortado, mitad se queda como una contramuestra, la otra mitad es llevado al laboratorio, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, generalmente, por ejemplo, para donde estuve también trabajando, es que cada 3 metros era representativo el muestreo, eso ya viene ya como una premisa ya de la propia empresa, que era un metraje representativo para yo mandar a analizar. Entonces, muchas veces cuando uno está logueando, muchas veces puede tener por ahí algunos cenolitos quizás de la roca caja, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Pero muchas veces, a veces, lo que pasa es cómo yo saber si este dato puede, o mejor dicho, si este segmento de roca, este cenolito puede repercutir en el dato geoquímico que yo puedo obtener, digamos, de este sondaje. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, es, como les mencionaba acá, 3 metros para este caso en particular, es un dato geoquímico, acá otro dato geoquímico y así. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una roca B, ¿no? Entonces, yo mando a analizar y, por ejemplo, ya algunas empresas consideran que si esta roca senolítica es, digamos, menor al 10% de este tramo, como que todavía se puede considerar todo como una roca A, ¿no? Como es como eh, la roca A todavía. Pero aunque no lo crean, estos señores causan variaciones digamos, en los reportes de los datos geoquímicos. Por ejemplo, muchas veces, a veces tenemos una serie de datos. Estoy trabajando con estos elementos que muchas veces el titanio, como les mencionaba, se comporta de manera inmóvil durante la alteración hidrotermal, y por eso que es un discriminador muy importante. Y obtengo este dato y que me está diciendo que tiene muy bajo en titanio, y entonces uno puede pensar rápidamente que quizás el laboratorio se equivocó, que hubo un problema, etcétera. Pero si uno va a la caja, por ejemplo, por eso tiene la contramuestra, analiza la contramuestra y ve, por ejemplo, estos casos de xenolitos. Por ejemplo, si esto es todo intrusivo y tiene quizás algunos fragmentos de exoescar. El exoescar no es más que nada que, digamos, alguna caliza
que digamos, se ha metamorfizado y luego se ha metasomatizado, ¿sí? Entonces, muchas veces, algunas, no, no digo todas, pero algunas calizas particularmente tienen bajas concentraciones en titanio y que van a, entre comillas, disminuir un poco más la concentración de titanio global de este segmento de roca, de tramo. Y que muchas veces esto es un reflejo justamente de un cenolito, por ejemplo. ¿Ya? Pero como les digo, toda interpretación que se realice es bueno acompañarlo, ir a ver las cajas, comparar para tener esa idea, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando uno está realizando, y esto quizás pueda servir solo para proyectos muy pequeños, porque para proyectos grandes no ayuda mucho, sino más bien se pone más engorroso. ¿Cómo yo saber si yo tengo dentro de un mismo sondaje, hay dos segmentos de intrusivos? ¿Y cómo saber si, por ejemplo, ¿no? Simplemente de manera muy esquemática, si eran, digamos, dos diques totalmente diferentes o quizás un mismo evento magmático, o sea, provenientes de un mismo evento magmático, etcétera, etcétera? Entonces, quizás se pueda llegar a tener algunas ideas de ello. Un favor, ¿alguien tiene su audio prendido? ¿Sería tan amable de apagarlo, por favor? Escucho un audio prendido. Joan, no sé si me puedes apoyar en eso. De todos está pagado, ingeniero. Ok, gracias entonces. Ya mire, entonces, básicamente lo que se puede llegar a hacer, por ejemplo, es que cuando uno realiza ya digamos, las interpretaciones de los datos geoquímicos, por ejemplo, todo este sondaje ya puede tener, no lo sé, unos 12 metros, 10 metros quizás, y como les mencionaba acá, a 3 metros como es se segmenta para hacer el muestreo, entonces cada 3 metros se estaría teniendo un dato geoquímico puntual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos elementos también son importantes para yo poder comprender un poco más la evolución magmática también, pero como les mencionaba nuevamente, siempre a veces caemos en estas interpretaciones, ¿no? De yo rápidamente, yo al ver este tipo de diagramas y yo conocer el comportamiento de estos elementos, al yo decir, estamos frente a una diferenciación magmática típica. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué les menciono? Porque si bien en una primera instancia juntar los datos de los intrusivos y plotearlos todos como intrusivos está bien, pero es bueno justamente para comprender estos procesos, es bueno luego segmentarlos por profundidades, ¿sí? Como acá va a haber varios datos, acá también, entonces ahora hay que separarlos por profundidades, por ejemplo. Entonces si yo los separo por profundidades, la profundidad uno, la profundidad 2, si el posible escenario es que yo tenga dos entidades geoquímicas diferentes que se estén separando, que sean muy marcadas, entonces yo justamente puedo estar afirmando que para este ejemplo en particular existen dos entidades geoquímicas, ¿ya? Las cuales pueden estar asociadas, pueden, a dos eventos quizás magmáticos diferentes, ¿sí? Porque están, digamos que están siendo muy representativos y que ninguno se está mezclando en el otro campo del otro, ¿sí? Entonces, justamente para ese caso, digamos, un modelo más coherente quizás estaría relacionado a ello, ¿ya? Pero sin embargo, si yo al plotear nuevamente con las profundidades, yo tengo que los dos se superponen y encima tienen como que la misma tendencia, entonces quizás podría estar afirmando que han provenido todos de un mismo evento, quizás. ¿Sí? Entonces todos estarían relacionados quizás a una misma entidad geoquímica que puede estar relacionada netamente quizás a este proceso magmático o a esta diferenciación típica que se da digamos, en estos cuerpos intrusivos. ¿Sí? Entonces es muy importante todo lo que les he mencionado de las alteraciones. Ahora, esto que les menciono acá de manera muy esquemática, se puede realizar quizás para pequeños sondajes, porque ya en compañías muy grandes con una serie de eventos hidrotermales se hace muy, pero muy complicado y por eso no se realiza. ¿Sí? Más los modelos de una mina grande, básicamente es un modelo e- económico, geológico,
¿ya? Entonces que justamente ellos tienen otro fin, ¿sí? Entonces, pero de manera, si uno quiere empezar a trabajar con datos geoquímicos para realizar estas pequeñas interpretaciones, esto, lo que les he mencionado, es válido, ¿sí? Entonces, ya como conclusiones, básicamente es conocer los alcances de cada método de digestión es importantísimo porque de ahí parten muchas cosas. Lo que no les hablé fue de las técnicas analíticas, sí, pero también es importante conocer los alcances y limitaciones de cada técnica analítica y que ello me va a permitir, por ejemplo, establecer mejores criterios durante el tratamiento y sobre todo las interpretaciones posteriores que yo realice a estos datos, ¿sí? Ahora, para mí es muy importante, por ejemplo, el logueo geológico. Si bien muchas comunidades hacen muy bueno logueos geológicos, es muy importante que se tenga en cuenta durante ya la parte cuando uno está realizando las interpretaciones, considerar bien, por ejemplo, la intensidad, el tipo de alteración, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, la geoquímica, como les he presentado acá, es importante, ¿sí? Para comprender estos procesos, pero no necesariamente es la única y no debe ir sola. Ya, por tal motivo, debe ir interconectada con muchos datos estructurales, litológicos, de alteración, mineralización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la geoquímica es importante, pero no es la única. ¿Sí? Entonces, simplemente ya como esas conclusiones finales, espero haber aportado en algo, más que nada la charla lo he preparado para estudiantes para que tengan alguna visión un poco más esquemática de estos procesos y geotermales que muchas veces son complejas, pero que de manera muy, digamos, muy gráfica se puede llegar a entender. ¿Sí? Entonces, si hay alguna consulta, duda o comentario, bienvenido. Estoy presto a resolver sus preguntas si es que las hay. Muchas gracias, Joan, y muchas gracias a la SEG de la UNAPUNA.